Regresamos. Vísteme despacio que voy de Vamos con el comentario del señor Villanueva. Bueno, señores, el Día de Duarte obviamente que tiene un simbolismo para todos nosotros en todo lo que significa la existencia de esta patria, República Dominicana, que siempre fue una resultante de un ideario, de un planteamiento, de un proyecto de nación, que desde sus orígenes Duarte no la tuvo fácil por las distintas tendencias que gravitaban en las élites de la República, de ese proyecto en ese momento, que desde el principio en su planteamiento de independencia, que tuvo que sufrir dos desterros, tuvo que irse al exilio, primero huyéndole a Charles Gerard, en donde se produjo la primera división entre los propios trinitarios, y este es un movimiento táctico, lo que hace es que se aísla porque un apresamiento suyo o una muerte suya iba obviamente a hacer sucumbir inmediatamente la concepción de tener una isla independiente. Y desde aquí se va hacia Curazao, desde donde entonces organiza y se replantea el movimiento de independencia y continúa sobre esta base. Estando allí, le sorprende la muerte de su padre y por lo tanto, en unas diatribas que se enfrentó junto con su madre de vender todas sus propiedades para financiar el movimiento independentista, también genera otro ícono de lo que significa el sacrificio de vida que hizo el padre de la patria y que siempre apostó a que desde nuestro lado, desde la parte este de la Hispaniola, se pudiera contar con una isla, con una nación independiente de toda potencia extranjera. Hay que hacer valer, por ejemplo, el caso de la independencia efímera, que fue una independencia hecha en contra de la corona española. Pero en el caso del movimiento trinitario, se hizo en contra de lo que significó la invasión, el predominio por 22 años, desde el 1822 hasta el 1844, por lo que fue la invasión de Jean-Pierre Boyer. Y ahí, justamente ahí, es donde Duarte coincide esa necesidad, porque cuando Boyer entró y ocupó la parte este de la isla y asumió todo el control de la isla completa y que desde aquí entonces impuso primero la heredad francesa, porque decretó primero la lengua francesa como único idioma de la isla, porque también fomentó el uso y la aplicación de los códigos napoleónicos como las normas aplicables en este territorio. Obviamente que en ese escenario de opresión fue que Duarte prohijó sus ideales. Pero se valió mucho de su exilio en Hamburgo para entrar con las tendencias de pensamientos en términos de formación, la concepción de democracia y, como señalé, en su primer proyecto de Constitución Dominicana lo sustentó esencialmente inspirado en la Constitución de Cádiz, que invito a leer, para establecer un gobierno representativo, el elemento del poder municipal, lo que tiene que ver con las libertades y sobre todo las primeras concepciones en la isla en términos políticos de lo que significaba ser una nación soberana, que hasta el momento eso no se debatía aquí, porque siempre fuimos protectorado de los franceses o de los españoles. Una concepción soberana nunca había sido planteado en el pensamiento político, por lo menos de manera formal, ella ha hecho valer sobre las luchas y las tendencias democráticas. No fue nada fácil su tarea. Tuvo una tarea desmedida en términos de poder financiar y enfrentar lo que significa haber enfrentado un predominio de 22 años de un gobierno militar, dictatorial,
como sí lo impuso Jean-Pierre Boyer. Por eso hay muchas tendencias de planteamiento de que Duarte no es el padre real de la patria, sino esencialmente Francisco del Rosario Sánchez, por su condición de militar, militar del terreno, porque Duarte fue militar, pero fue un militar inscrito en el ejército haitiano porque era el predominio que se tenía en la República, en lo que es hoy República Dominicana, y en obviamente, que militó, se formó en las destrezas de las armas y todo esto, pero su pensamiento era filosófico y político, no era de estratega militar. Por eso, en un momento dado, para hacer valer las verdaderas tendencias y planificaciones del movimiento La Trinitaria, junto con los otros movimientos como la filantrópica, que también impulsó como mecanismo de propaganda para hacer construir mayorías en términos de su planteamiento de independencia de la nación, Duarte tuvo que aliarse al movimiento de los conservadores del país, que en Pedro Santana encontró un militar potentado, latifundista, dominante de lo que son las condiciones de la ganadería, y con Pedro Santana entonces tenía dos garantías que le dieron sustento en esa unificación del pensamiento liberal duartiano y la concepción de Santana en su condición de ser un potentado y sobre todo un estratega militar. Y por esto, en la combinación simbiótica de ambos fue que se pudo enfrentar desde en el campo de las batallas a lo que significaba la presencia de los haitianos predominantes en la isla, pero que a la vez entonces esa batalla tenía una carga de inspiración que significó esencialmente el planteamiento duartiano como concepción de República Dominicana. Ahora, esas tendencias, una vez consolidadas en las distintas batallas que se desarrollaron cuando se escenificó el Trabucazo el 27 de febrero de 1844 aquí en el país, lo que se hizo entonces fue que estos grupos, estas tendencias, estas visiones, estas concepciones de nación se disgregaron entre sí. Aunque cuando se constituyó la Junta Gubernativa por asamblea, se llamó a Duarte, que estaba en el exilio, para que fuera el primer presidente de la nación. Aunque eso aconteció de esa manera, Duarte rechazó ser el primer presidente de la nación por una sola concepción. Duarte rechaza ser el presidente de la nación porque él no iba a ser presidente de un gobierno elegido por una junta, por unos pocos. Él solo aceptaba ser presidente si contaba con el voto y la participación mayoritaria del pueblo dominicano. Su concepción no era el poder por el poder. Pero que entonces, después de esto llega Bobadilla al poder y asume el control de la Junta Gubernativa, un representante neoclásico del sector conservador, burgués, de lo que existía en el momento en el país. Pero ahí se entra la gran realidad entonces de lo que significa a posterior poder hacer valer un proyecto independentista. ¿Cómo usted se declara una república? Usted tiene que reunir 3 elementos constitutivos, nos dice el derecho internacional: población, territorio e institucionalidad política. Población, el grupo, el conglomerado, esencialmente de una ya heredad española. El territorio, la parte este de la isla de Santo Domingo, dividida en acuerdos entre la corona española y Napoleón,
en guerras que no tenían nada que ver con el espectro de la isla La Hispaniola, que inclusive se llegaron a denominar Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Santo Domingo Español o Saint-Domingue. Y que en esos tratados de Aranjuez del 1777, aunque hubo otros, los tratados de Mignea, en donde se establecieron por primera vez los límites divisorios en un reparto de tierras tras las invasiones napoleónicas a la corona española, a territorio español, a la península ibérica, pues entonces ahí se estableció por primera vez esta división absurda de esta isla. Y sobre esta base, obviamente que Duarte, la Junta Gubernativa, tenía que cumplir con la siguiente escala, con el siguiente escalafón después de haberse declarado república, que es reconocimiento internacional. Que a la sazón, en el predominio hegemónico de las potencias del momento, obviamente que el reconocimiento estaba supeditado a los imperios actuantes en el momento, aunque ya habían acontecido los tratados de paz de Westfalia y en una sociedad post-westfaliana no estaba madurada la concepción de la creación de estados con el principio de la autodeterminación. Y esto entonces estaba siempre supeditado a lo que se denomina el reconocimiento internacional. El siguiente escalafón a usted es declararse independiente, es que le reconozcan internacionalmente. Y en el momento era a cambio de deuda, a cambio de cesión de territorio o en compra y venta de terrenos. ¿Qué es Alaska? Es una transacción entre Rusia y Estados Unidos. ¿Cómo fueron divididos otros territorios? Con las anexiones, con las compras, con el reconocimiento, con la permuta. Y sobre esta base entonces se crea esta división de las tendencias del liberalismo duartiano y de las clases burguesas conservadoras de la República Dominicana, en donde Duarte exclamó, libre de toda potencia extranjera, y la clase burguesa decía, obligatoriamente para que no sucumba la independencia tenemos que ceder a las pretensiones. Haití lo hizo comprando deuda con Francia. Y eso le hizo mella a lo largo de toda su historia. Y en el caso de Pedro Santana al mando, obviamente que gesticuló tras haber tocado las puertas de Estados Unidos, de Francia y de España, y que le rebotaron el reconocimiento internacional. Después la corona española le condiciona el reconocimiento a la cesión de la península de Samaná como un punto estratégico del flujo marítimo entre el viejo continente y nuestra isla. Pero bueno, lo que nos queda ahora es hacer valer la concepción duartiana, hacer valer los preceptos que éste siempre planteó y obviamente, en mi planteamiento, que siempre lo he tenido desde que estudié por primera vez la vida, obra y trayectoria de Duarte, ¿por qué Santo Domingo no se llama Ciudad Duarte?